¿Alguna vez has sentido que le hablabas a las paredes al rezar? ¿Alguna vez te has arrodillado, llorado, clamado, y aún así parecía que el cielo estaba en silencio? Esos días en que rezas, pero tu alma permanece vacía. Cuando el dolor interior no encuentra alivio, ni siquiera con palabras. Hay momentos en que todo parece demasiado pesado. Lees la Biblia, intentas alabar, intentas mantener la fe, pero nada calma la agitación interior. Y entonces, en medio de este silencio, surge una pregunta: ¿Dios todavía me escucha? Es difícil admitirlo, pero hay momentos en que incluso orar duele, porque la oración nos expone, nos desgarra por dentro, y cuando no vemos respuesta, nuestro corazón empieza a dudar. ¿Se ha olvidado Dios de mí? ¿Se ha cansado de mi debilidad? ¿Es mi dolor demasiado pequeño para el cielo? Si alguna vez te has sentido así, o te sientes exactamente así ahora mismo, este mensaje es para ti. Hoy nos sumergiremos en el Salmo 6, un texto que no intenta ocultar el dolor ni disimular la debilidad. Es un salmo crudo y honesto de alguien que ha llegado al límite. David no celebra victorias, ni recita promesas llora literalmente, y lo que sale de su boca no es un discurso bonito, es un clamor desesperado. Pero es en este grito que sucede algo poderoso. Antes de continuar, los invito a acompañarme en este camino. Quizás hoy sus oraciones se les atraganten, quizás estén cansados de esperar una respuesta, pero el Salmo 6 nos muestra que incluso cuando todo parece silencioso, Dios escucha. Ahora, abre tu alma, porque lo que dice David en el primer versículo puede ser exactamente lo que necesitas decir hoy. Salmo 6, 1. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. ¿No es curioso cómo, en momentos de dolor, crece en nosotros el temor a haber obrado mal? David comienza su oración pidiendo algo muy específico, aunque Dios no lo corrija en su ira. No huye de la disciplina, sino que teme que lo aplaste. Esto revela un corazón que sabe que ha obrado mal, pero aún así, corre hacia Dios, no se aleja de Él. ¿Con qué frecuencia nuestro dolor se mezcla con la culpa? Pensamos, quizás sufro porque lo merezco. Quizás Dios me está castigando. Quizás está enojado conmigo. Y entonces, en lugar de orar con libertad, empezamos a encogernos ante Dios, como si fuera un juez impaciente en lugar de un Padre misericordioso. ¿Alguna vez has orado así? ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? ¿Alguna vez has querido hablar con Dios, pero has sentido que ya no tienes derecho a acercarte a Él? Que tu equipaje es demasiado pesado, tus errores demasiado grandes, tu fe demasiado pequeña. Eso es lo que hace que esta primera frase sea tan poderosa. David no intenta demostrar que tiene razón. No presenta argumentos ni defiende su trayectoria espiritual. Simplemente dice: Señor, por favor, ten piedad, corrígeme si es necesario, pero no me destruyas. Esta es la oración de quien sabe que necesita ayuda, de quien ha llegado al punto en que ya no quiere resistirse, solo quiere descansar. No pide explicaciones, no exige respuestas, no hace promesas, simplemente se entrega. Y quizás eso sea lo que necesitas hoy. No intentes entenderlo todo, no busques palabras bonitas, simplemente abre tu corazón y di: Dios, corrígeme, pero con amor, elévame, no me destruya. Porque a veces, la oración más sincera no empieza con gratitud ni alabanza. Empieza con una súplica susurrada entre lágrimas: ten piedad de mí. Y ahí es donde el Salmo empieza a profundizar, porque tras reconocer el miedo a la disciplina, David expone el dolor del cuerpo y del alma. Y ese dolor es lo que vamos a analizar ahora. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy débil. Sáname, oh Señor, porque mis huesos están en agonía. Cuando el alma duele, hasta el cuerpo lo siente. David está agotado. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy débil. Sáname, oh Señor, porque mis huesos están en agonía. Hay dolores que van más allá de lo emocional. Dolores que invaden el cuerpo, que quitan el sueño, consumen fuerzas, pesan sobre los hombros, quitan el brillo de los ojos. David incluso dice que sus huesos tiemblan, como si la estructura más fuerte de su cuerpo se diera. No solo está triste, está enfermo de agotamiento, un cansancio que no se resuelve con descanso, un abatimiento que no se elimina con distracciones. ¿Cuántas veces te has sentido así? Tu alma está tan abrumada que tu cuerpo empieza a enfermarse. Es como si tu corazón cansado lo estuviera destruyendo todo en tu sistema inmunológico, tu energía, tus ganas de vivir. Te despiertas cansado, caminas,
sintiéndote apático. Y todo en tu interior pide ayuda a gritos, pero ya no sabes cómo pedirla. David se encuentra en ese lugar. No intenta ocultarlo. No dice, me mantengo firme en la fe. Dice, Señor, soy débil. Y es en ese reconocimiento que nace una oración poderosa, porque la compasión de Dios no se activa con nuestras acciones, sino con nuestra verdad. ¿Alguna vez has pedido sanación, no solo para tu cuerpo, sino también para tu alma? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, ya no aguanto más, por favor, sáname? No sé qué me duele más en el corazón, la fe o el cuerpo, pero todo en mí me duele. Esta oración, dicha con sinceridad, resuena en el cielo, porque Dios no desprecia un corazón roto y conoce el tipo de dolor que ninguna prueba puede detectar, en el que te consume lentamente por dentro. David clama compasión, porque cuando te sientes débil, lo que más necesitas no es una explicación, sino alivio. Y en esta búsqueda de alivio nos lleva al siguiente clamor, una pregunta que quizás te hayas hecho más de una vez. La pregunta que surge cuando el sufrimiento no desaparece y el tiempo parece haberse detenido. También mi alma está profundamente turbada. Pero tú, Señor, ¿hasta cuándo? Esta frase resuena en muchos corazones en Dios. ¿Hasta cuándo? El tiempo de espera puede ser más doloroso que el sufrimiento mismo. Salmos 6:3, también mi alma está profundamente turbada. Pero tú, Señor, ¿hasta cuándo? Esta pregunta de David ha estado presente por siglos y aún resuena en nuestros corazones. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto durará este dolor? ¿Cuánto tiempo tendré que fingir ser fuerte cuando todo dentro de mí se desmorona? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar una respuesta que nunca llega? El tiempo puede ser una carga más pesada que el propio dolor. Sufrir ya es bastante duro, pero sufrir sin una fecha límite, sin saber cuándo pasará, o si pasará, duele aún más. Y eso es lo que David confiesa. Su alma está profundamente perturbada. No es solo una tristeza leve y pasajera, es algo que te desestabiliza, que te conmueve profundamente. ¿Has experimentado alguna vez este tipo de aflicción? ¿Has vivido días en los que tu alma parecía gritar en tu interior y nadie más podía oírla? ¿Has llorado alguna vez en el silencio de la madrugada, preguntándote si Dios todavía tiene el control? Esta pregunta, ¿hasta cuándo?, no es un signo de incredulidad. Es el grito de quienes aún creen que Dios puede intervenir, pero ya no aguantan esperar. Es un grito de fe herida, pero aún viva, porque quienes ya no creen, no preguntan. Quienes aún claman, incluso en la desesperación, lo hacen porque aún tienen un rayo de esperanza. David nos muestra que podemos llevar estas preguntas a Dios, que podemos ser sinceros, incluso intensos, en la oración. Dios no se ofende por nuestra angustia. Él conoce cada segundo de nuestra espera. Y lo más importante, Él escucha. Quizás tengas razón, no es que hayas perdido la fe, sino que estás cansado de esperar. La buena noticia es que el salmo no termina ahí. David no se queda estancado en él. ¿Hasta cuándo? Sigue orando, sigue adelante, incluso sin respuestas. Y eso es lo que veremos ahora, al dar un paso adelante, incluso en medio del dolor. Vuélvete, oh Señor, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. David apela a la misericordia, no al merecimiento. Vuélvete, oh Señor, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Cuando David le pide a Dios que regrese, no sugiere que Dios se haya retirado físicamente. Revela la sensación de abandono que puede causar el dolor prolongado. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si Dios te hubiera dado la espalda, como si estuviera silencioso, distante, ajeno a tu lucha. Es desde este lugar oscuro de su alma que David clama: vuelve, Señor, regresa y rescátame. Pero lo más impactante no es la petición de liberación, es el fundamento de la petición. David no dice, sálvame porque soy tu siervo, ni sálvame porque he hecho todo bien. No argumenta basándose en las buenas obras ni en la fidelidad. Dice, sálvame por tu misericordia. ¿Ves la profundidad de esto? Es como si David dijera, Señor, no tengo nada que ofrecer, no tengo fuerza, ni justicia, ni mérito, solo me queda tu misericordia. Y quizás ese sea también tu clamor hoy. Quizás has intentado justificar tu fe con tu comportamiento, con tu disciplina, con tus promesas, pero has llegado a un punto
en el que todo eso se ha desvanecido. Y ahora, lo único que te sostiene es el hecho de que Dios es bueno, incluso cuando tú no lo eres. Hay días en que el alma está tan herida que hasta el arrepentimiento se mezcla con la desesperación. Y es entonces cuando la gracia brilla con más fuerza, porque Dios no salva por la intensidad de tus oraciones, sino por la grandeza de su amor. David clama por misericordia, no por explicaciones, porque en el fondo, lo que más deseamos no es entender el porqué, sino sentir que todavía hay una mano que nos sostiene, que todavía hay una salida, que todavía nos ven. Y eso es exactamente lo que se refleja en el siguiente verso. Un profundo deseo de seguir viviendo, no solo para escapar del dolor, sino por algo más grande, algo que le da sentido a la existencia misma. Veamos, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te dará gracias? David quiere vivir, pero no solo por miedo a la muerte, él quiere seguir adorando. ¿Puedes sentir la pasión? Incluso en medio del dolor, dicean, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te dará gracias? David no está haciendo una declaración teológica sobre el más allá. Está expresando el deseo más profundo de su corazón, vivir. Pero no solo vivir por vivir. Quiere seguir respirando, seguir adorando. En otras palabras, David no dice, sálvame porque tengo miedo de morir, sino, déjame vivir, porque aún tengo alabanza que dar. ¿Has pensado alguna vez en esto? Que quizás tu vida no fue solo por misericordia, sino por un propósito, que el aliento que aún conservas hoy es una oportunidad para glorificar a Dios como nadie más puede, a tu manera, con tu historia, con tus cicatrices. David dice, Señor, si muero, ¿quién te adorará como yo te adoro? No es un trato, es un reconocimiento del valor de su propia existencia. Sabe que su vida, incluso con dolor, aún conlleva adoración. Sigue siendo un instrumento, aún tiene un uso en el cielo. ¿Cuántas veces, en momentos de dolor, olvidamos esto? Pensamos que nuestra vida ha perdido valor, que solo sobrevivimos. Pero Dios aún ve alabanzas donde tú solo ves cansancio. Aún hay canciones guardadas en tu interior. Aún hay testimonios que solo tú puedes dar. Aún hay oraciones que solo nacen del sufrimiento y que tocan el cielo de una manera única. David dice, Señor, no dejes que mi dolor me silencie. Dame vida, no solo para escapar de la muerte, sino para seguir proclamando quién eres. Esta es la fe que transforma el llanto en propósito, el dolor en misión. Y cuando el alma comprende esto, el siguiente versículo cobra aún más sentido, porque David no oculta su sufrimiento. Dice con palabras lo que muchos ocultan. Confiesa el verdadero peso del dolor, la angustia y el agotamiento. Y este arrebato es lo que veremos ahora. Estoy cansado de mis gemidos. Cada noche hago que mi cama nade, la inundo con mis lágrimas. Este es quizás el versículo más íntimo de la Biblia. Si alguna vez lloraste tanto que perdiste la cuenta, David ya había pasado por esto antes. Y escribió sobre ello, estoy cansado de mis gemidos. Cada noche hago que mi cama nade, la inundo con mis lágrimas. Hay dolores que ocultamos durante el día, pero que se desbordan por la noche. Cuando se apaga la luz y el mundo se queda en silencio, los gritos del alma resuenan con más fuerza. Es en ese momento que David confiesa algo que pocos se atreverían a decir en voz alta. Él está agotado, no por correr, ni por trabajar, ni por la rutina, sino por gemir, por llorar, por cargar con el peso invisible que muchos ni siquiera imaginan. ¿Alguna vez has llorado tanto que perdiste la cuenta? ¿Alguna noche has tenido la almohada como un altar de lágrimas? ¿Cuándo intentaste dormir, pero tu corazón no paraba? ¿Cuando tu cansancio era tan profundo que ni siquiera el descanso podía aliviarlo? David describe este estado, un lugar donde el sufrimiento ya no es un visitante ocasional, sino un residente permanente. Dice que su lecho se convierte en un río de lágrimas. Esto no es poesía dramática. Es el crudo retrato de un alma rota. Es la oración de alguien que ya no tiene fuerzas para levantar la cabeza, pero aún logra alzar la vista al cielo. Y lo más impresionante es que Dios permite que este dolor quede registrado en las Escrituras, porque no se avergüenza de nuestro llanto. No desprecia las lágrimas sinceras. Al contrario, las recoge, las traduce, las honra. ¿Cuántas personas hoy viven este versículo sin saber que existe? Se sienten solas, sin comprender que incluso el cansancio de llorar lo sintió alguien a quien Dios amaba profundamente. Este texto no solo nos muestra el dolor de David, sino que revela que Dios está presente incluso en el llanto silencioso, que en la fe
hay espacio para las noches de llanto, y que incluso en esas noches, algo empieza a cambiar. En el siguiente versículo, David nos muestra que el dolor que corroe el cuerpo y llena la almohada de lágrimas, también afecta nuestra perspectiva de la vida. Y es este profundo impacto el que veremos ahora. Mis ojos desfallecen de dolor y envejecen a causa de todos mis enemigos. El dolor va más allá del cuerpo, desgasta el alma, la mirada, la esperanza. Salmos 6:7. Mis ojos desfallecen de dolor y envejecen a causa de todos mis enemigos. La tristeza tiene el poder de cambiar incluso nuestros rostros. David dice que sus ojos están consumidos por la tristeza. Esto no es solo una expresión de dolor, sino una descripción de lo que sucede cuando el sufrimiento se prolonga demasiado. Los ojos que una vez brillaron de esperanza, ahora lucen pesados, nublados, viejos, porque el dolor constante mina la vitalidad del alma. Y el tiempo parece pasar más rápido en quienes sufren. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no te has reconocido? ¿Has notado el peso del cansancio emocional en tus rasgos? Como si cada lágrima hubiera dejado una marca, no solo en tu alma, sino también en tu piel. De eso habla David. No es solo dolor físico, ni solo tristeza en el corazón. Es el efecto acumulado de luchas internas y externas que apagan el brillo de tus ojos. Menciona adversarios, porque muchas veces el dolor no solo proviene de adentro, sino que se alimenta de ataques, juicios y traiciones. Las heridas invisibles que otros nos infligen a menudo se alojan en lo más profundo de nuestra alma, y eso nos desgasta, nos corroe, nos envejece prematuramente. David está exhausto de luchar, y eso no lo hace débil, lo hace humano, porque todo ser humano tiene un límite, y cuando lo alcanza, hasta sus ojos lo delatan. Pero es precisamente en este punto del Salmo donde comienza el punto de inflexión. A partir de ese momento, algo empieza a cambiar en David, y no porque la situación haya mejorado, sino porque, incluso sin una respuesta inmediata, sigue orando. Seguir clamando en medio del dolor es lo que da paso a la restauración. Y eso es lo que veremos en el siguiente versículo. El momento en que el dolor comienza a transformarse en fe. A menudo, el cielo silencioso es el momento en el que Dios trabaja dentro de ti. El silencio de Dios no es la ausencia de Dios. Hay un tipo de silencio que asusta. No es el que calma, sino el que perturba. Cuando rezas, suplicas, lloras, nada cambia. Nada responde y ninguna puerta se abre. Ninguna señal aparece. Para muchos, el silencio de Dios puede ser la parte más difícil del camino de la fe. Pero, ¿es el silencio de Dios realmente una ausencia? ¿O es un momento en el que Él está obrando algo que aún no podemos ver? ¿Cuántas veces te has sentido olvidado por Dios porque no recibiste una respuesta inmediata? ¿Has tenido días en los que pensaste, quizás a Dios no le importas, quizás simplemente se ha ido? Pero la verdad es que Dios nunca está ausente, simplemente actúa a un ritmo que nuestra prisa no comprende. En momentos de silencio, Él no te ignora, te moldea. Cuando el cielo parece cerrado, Dios abre espacios dentro de ti, para la confianza, la madurez y la dependencia. Antes de cambiar lo que te rodea, Él cambia lo que llevas dentro. El oro se purifica en el fuego, la raíz crece en la oscuridad. La fe se afina en el silencio, no porque Dios quiera vernos sufrir, sino porque es en este terreno de espera donde el corazón aprende a confiar sin ver, a creer sin sentir, a continuar sin garantías. Si estás en un momento en el que todo parece silencioso, donde tus oraciones resuenan como un eco, donde tu alma clama y el cielo parece silencioso, debes saber, esto en Dios está más cerca de lo que parece. Y este silencio puede estar preparando algo que aún no estás listo para recibir, porque la fe no se mide por cuánto escuchamos, sino por cuánto permanecemos. Y eso es exactamente lo que comienza a suceder en el corazón de David. En el siguiente versículo vemos la primera chispa de transformación. Aún sufre, pero algo en su interior cambia. Comienza a declarar con valentía que Dios lo ha escuchado. Veamos cómo se produce este cambio. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Aquí comienza el cambio. David, que antes había llorado desesperado, ahora declara con fe: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Tras tantos versículos cargados de dolor, algo cambia. La atmósfera del Salmo cambia. David, que hasta entonces clamaba con el alma destrozada, se levanta de repente, no físicamente,
sino espiritualmente. Es como si, en medio de la desesperación, la fe despertara con un susurro que se transforma en una declaración: el Señor me ha escuchado. Este cambio no se produce porque la situación haya cambiado visiblemente. David sigue rodeado de enemigos, aún siente el peso del sufrimiento, pero hay un detalle que lo cambia. Todo tiene la certeza de que Dios lo ha escuchado. Y esta certeza basta para cambiar su actitud ante la vida, el dolor e incluso ante sus adversarios. ¿Has experimentado alguna vez esta clase de fe? La fe que se eleva ante la respuesta visible, la fe que dice: Dios me escuchó, incluso cuando nada externo lo confirma, porque la verdadera fe no se basa en la evidencia, se basa en la presencia, incluso cuando esa presencia parece silenciosa. Observen que David ahora se dirige a quienes lo rodeaban de maldad. Les dice: apártense de mí. Es como si dijera: pueden dejar de burlarse de mí, pueden dejar de acusarme. Sé que mi clamor ha llegado al cielo. Esta es la fuerza que nace del altar, es la valentía que brota de la oración. Es la autoridad espiritual que solo quienes han pasado por el horno pueden portar. Quizás te rodean voces que intentan convencerte de que Dios te ha abandonado, voces que te recuerdan tu pasado, que señalan tus fracasos, que cuestionan tu fe. Pero cuando sabes que Dios te ha escuchado, esas voces pierden su poder, porque la seguridad de ser escuchado por Dios silencia el ruido del mundo. David aún no tiene la victoria completa, pero ya tiene algo más valioso: la certeza de que no está solo. Y en el siguiente versículo, esta fe se profundiza aún más. No solo dice que Dios lo escuchó, afirma que Dios lo acogió. Sigamos esta poderosa declaración: el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha recibido mi oración. Él no dice: ve a escuchar. Él afirma con seguridad: el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha recibido mi oración. Ya no hay incertidumbre. David no espera una respuesta, ya la ha recibido en el espíritu. El tono cambia por completo. El hombre que antes decía ¿hasta cuándo?, ahora afirma con convicción: el Señor ha escuchado. Pero no se detiene ahí, va más allá. Dice que el Señor ha escuchado su oración. ¿Ves la diferencia? Escuchar es una cosa, aceptar es otra. Escuchar puede ser impersonal, distante, formal, pero aceptar es íntimo. Es cuando Dios no solo escucha tu dolor, sino que lo abraza, lo recibe como algo precioso, lo trata con cuidado, atención y amor. ¿Cuántas veces te has preguntado si tus oraciones realmente llegaban al cielo? ¿Alguna vez has sentido que tus palabras se perdían en el viento? David también estuvo ahí, pero ahora lo sabe. Dios no solo escuchó eso, sino que las recibió. Lo cambia todo. Porque cuando tienes la certeza de que Dios te ha acogido, ya no necesitas la aprobación de los hombres. Cuando sabes que el Padre ha recibido tu dolor, la desesperación se transforma en confianza. Puedes seguir luchando, pero tu corazón ya está firme, porque la presencia de Dios trae la seguridad que el mundo no puede dar. David no dice que todo está resuelto, pero ahora está seguro. Ya no pide clemencia con desesperación. Declara con fe que su oración ha sido respondida. Y es esta seguridad la que transforma las actitudes, la que transforma las lágrimas en fe. Y en el siguiente versículo va aún más allá, porque quienes han sido recibidos por Dios no solo se ponen de pie, sino que declaran con autoridad que incluso sus enemigos serán avergonzados. Veamos cómo esta seguridad se convierte en esperanza activa. Sean avergonzados y muy turbados todos mis enemigos, vuelvan atrás y queden repentinamente avergonzados. Cuando Dios responde, hasta lo imposible se inclina. Él cambia destinos. Sean avergonzados y muy turbados todos mis enemigos, vuelvan atrás y queden repentinamente avergonzados. Este versículo suena como un punto de inflexión. David ya no está en el suelo, llorando, está de pie, confiado. La oración no solo cambió el entorno, lo cambió por dentro. Ahora, su convicción es tan profunda que declara a sus enemigos derrotados incluso antes de que la batalla termine. Pero fíjense, no se venga con palabras humanas, lo deja en manos de Dios. David entiende que cuando el cielo responde, no hay necesidad de gritar. Cuando Dios actúa, incluso quienes se burlaron de su dolor
se ven obligados a retroceder. La justicia de Dios no necesita explicaciones. Se revela con autoridad. ¿Alguna vez te has sentido acorralado por personas, situaciones y pensamientos que parecían querer destruirte? ¿Alguna vez te has enfrentado a voces que te acusaban, te menospreciaban o se burlaban de tu fe? Quizás aún escuches estas voces hoy, pero la verdad es que ninguna de ellas tiene la última palabra. Cuando Dios te defiende, todo lo que se te opone debe callar. David habla de perturbación repentina y vergüenza, porque Dios no necesita mucho tiempo para cambiar el panorama. Basta con una orden, basta con un toque, basta con un instante, y quienes te ven débil, hoy verán la acción de Dios en tu vida mañana. Pero lo más importante aquí no es la caída de los enemigos, sino el cambio de David, porque quien empezó diciendo Señor, ¿hasta cuándo?, termina diciendo, sé que el Señor ha actuado, y nadie detendrá lo que está haciendo. Ahora que hemos visto este recorrido del alma, de la angustia a la confianza, del llanto a la fe, es hora de comprender qué significa todo esto para nosotros hoy. ¿Cuál es el valor de la oración en el valle? ¿Por qué le importa a Dios el clamor que surge del dolor? Reflexionemos juntos sobre esto. La oración del justo no necesita ser larga. Tiene que ser real. La oración que nace del dolor tiene peso en el cielo. Hay un tipo de oración que no necesita palabras bonitas. No sigue un guión, no obedece a un horario, no busca el aplauso espiritual. Es la oración que nace del dolor, la que brota de lo más profundo del alma cuando ya no quedan fuerzas para articular frases. Es cuando no rezas para ser escuchado, sino porque ya no puedes soportar lo que sientes solo. ¿Alguna vez has orado así, sin pensar si decías las palabras correctas? Sin filtros, sin formalidades, simplemente abriéndole tu corazón a Dios. Esta oración, incluso sin elocuencia, tiene peso en el cielo. David nos mostró esto a lo largo del Salmo 6. No comenzó dando gracias, no estableció una estructura lógica, simplemente clamó, y Dios no solo escuchó, sino que respondió, porque el cielo no responde a las acciones, responde a la verdad. Cuando la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, no se refiere a oraciones largas ni impresionantes, se refiere a oraciones sinceras. Dios responde al clamor de un corazón quebrantado, incluso si ese clamor se presenta en forma de gemido, suspiro o silencio profundo. No tienes que esperar a recuperarte para orar, no tienes que tenerlo todo en su sitio. La oración que transforma no nace de la perfección, sino de la entrega. Y cuando oras desde tu dolor, sin máscaras, sin religiosidad, estás justo donde Dios obra con mayor poder. Esa es la belleza del Evangelio. No exige una fachada espiritual. Busca la verdad del corazón. Y si hoy solo sientes dolor, recuerda que esto también puede convertirse en oración. Y la oración hecha así, con sinceridad, conmueve el cielo. Y ahora, a la luz de todo lo que hemos experimentado en este salmo, hay una verdad final que debemos comprender. Dios no espera palabras ensayadas. Te espera a ti. Consideremos esta última reflexión antes de orar juntos. Si todo lo que tienes hoy es un suspiro, ofréceselo a Dios. Él entiende los suspiros. Él traduce lágrimas. Dios no necesita frases bonitas, solo tu corazón. Mucha gente piensa que orar bien significa saber hablar con belleza, elegir las palabras adecuadas, hacer pausas en el momento oportuno. Pero la verdad es que a Dios nunca le ha impresionado la estética de las palabras, nunca le han conmovido los discursos bien elaborados. Lo que conmueve a Dios no es la forma, sino la esencia. ¿Alguna vez has guardado silencio ante Dios porque no sabías qué decir? ¿Has tenido momentos en los que solo salía un suspiro de cansancio? ¿Alguna vez te has sentido tan herido, tan agotado, que ni siquiera podías empezar a orar? Sepan esto, Dios comprende, interpreta los suspiros, descifra las lágrimas, acepta el silencio, porque, a diferencia de los hombres, Dios no solo escucha lo que dice la boca, oye lo que clama el alma. La fe no es un espectáculo, es una entrega. A veces, la oración más poderosa del día es la que se hace con los ojos cerrados, sin una sola palabra, solo presencia, solo entrega, solo un corazón que dice, sigo aquí, Señor, aunque no sé orar, he venido. David hizo esto, no pronunció un discurso elaborado, simplemente desahogó su alma, y lo que recibió no fue juicio ni frialdad divina, recibió aceptación, porque Dios no exige explicaciones, desea conexión. Así que,
Si hoy solo tienes un suspiro, ofrécelo a Dios. Si lo único que puedes hacer es cerrar los ojos y dejar que las lágrimas fluyan, eso ya es oración. Y no una oración cualquiera, sino una que sube como perfume ante Dios. Ahora bien, después de todo este recorrido por el Salmo 6, hay una última clave, un último recordatorio que puede cambiar por completo tu forma de orar. Algo que debe quedar grabado en lo más profundo de tu alma. En la oración nunca se trata de cuánto dices, sino de a quién te diriges. Pasemos al último punto. Incluso débil, incluso llorando, incluso perturbado. Salmo 6, claven, no se trata de cómo oras, sino a quién oras. La mayo R mentira que el sufrimiento intenta decirnos es que Dios solo responde las oraciones perfectas, que para ser escuchado hay que estar bien, hay que tener las palabras correctas, una fe inquebrantable y un historial limpio. Pero el Salmo 6 desmiente este mito. David nos muestra que no es la forma de la oración lo que atrae al cielo, sino la dirección a la que se dirige. ¿Alguna vez has sentido que estabas orando mal? ¿Alguna vez has tenido miedo de decir algo fuera de tono? ¿Alguna vez has pensado que Dios podría no querer escuchar a alguien tan quebrantado, tan atribulado y tan confundido como tú? David también lo hizo. Comenzó este salmo sintiéndose destrozado, débil, lleno de culpa, confundido sobre el momento oportuno e incluso temeroso del rechazo. Pero Dios no lo rechazó en ningún momento, porque a Dios no le interesan las oraciones bien organizadas. Le interesan los corazones que aún lo buscan, incluso si están quebrantados. Esa es la clave. No se trata de la oración en sí, sino del Dios a quien se dirige. Si tu clamor se dirige al Dios vivo, el Dios que ve, oye y actúa, entonces, aunque te tiemble la voz, aunque tus palabras se arrastren, aunque estés llorando, Él te escuchará. Lo que transforma la oración no es nuestra fuerza, es la fidelidad de aquel que nos escucha. Incluso cuando eres débil, eres escuchado. Incluso cuando estás abatido, eres bienvenido. Incluso cuando guardas silencio, eres notado. Este es el Dios de David, este es nuestro Dios, aquel que no exige rendimiento, sino presencia, que no exige perfección, sino entrega, que responde incluso cuando la oración surge de lo más profundo del abismo. Y ahora que esta verdad está clara ante nosotros, es hora de hacer lo que hizo David, a entregarlo todo, con sinceridad, con fe, con confianza. Unámonos en oración. Señor, tú conoces el cansancio de nuestra alma, ves lo que nadie más ve. Hoy, como David, no tenemos fuerzas, pero tenemos fe. Recibe nuestro clamor, transforma nuestro llanto en confianza, y que al final de este proceso podemos declarar: Dios me escuchó. Señor, conoces el cansancio de nuestra alma, ves lo que nadie más ve. Sonreímos, pero por dentro, a menudo, nos derrumbamos. Cargamos con cargas que otros ni siquiera pueden imaginar. Nos dormimos intentando creer que mañana será diferente, y nos despertamos con la misma angustia. Pero hoy, Padre, no hemos venido a impresionarte, no tenemos la fuerza para hacerlo, no tenemos palabras bonitas, solo tenemos lo que tenía David, un corazón cansado, pero a un creyente, un espíritu herido. Pero aún entregado a ti, recibe, Señor, nuestro clamor, incluso cuando sea débil, incluso cuando sea confuso, incluso cuando sea silencioso. Recibe el suspiro de quien ya no sabe orar, recibe las lágrimas de quien intenta aparentar fuerza, pero está al límite. Recibe incluso la oración de quien ya no siente nada, pero ha decidido hablarte solo porque aún cree que lo escuchas. Señor, transforma nuestro llanto en confianza. Haz que nuestras noches de insomnio sirvan para algo mayor. Usa incluso nuestros gemidos como semillas de fe. No pedimos que todo cambie hoy, sino que, incluso sin ver, podamos decir: el Señor me escuchó. Padre, danos esa seguridad, no basada en emociones, sino en quién eres, porque eres el Dios que escucha, el Dios que acoge, el Dios que responde. Y que al final de este proceso, por largo que sea, podamos mirar atrás y decir: en aquel día, en aquella oración, Dios me escuchó. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios: aún sin fuerzas, Dios me escuchó. Y comparte este vídeo con alguien que esté cansado de orar en silencio. Puede ser un instrumento de respuesta. Y si aún no estás registrado, regístrate ahora.
Cada semana tenemos mensajes para corazones cansados y almas que buscan esperanza. Si este mensaje te encontró en medio de un momento difícil, si al escuchar este salmo sentiste como si tus propias lágrimas fueran traducidas, entonces no te lo guardes para ti. Deja un comentario abajo. Escribe: aún sin fuerzas, Dios me escuchó. No porque sea una frase bonita, sino porque es una declaración de fe, una confesión pública de que, incluso con dolor, decides creer que Dios escuchó tu clamor. Y si conoces a alguien que esté orando en silencio, alguien que haya llorado tanto que se haya quedado sin palabras, comparte este video. No esperes el momento oportuno. Quizás la respuesta que esa persona espera llegue precisamente a través de tu actitud. Sé un canal de alivio, como lo fue David para nosotros hoy. Y si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito a este canal, quiero invitarte a unirte a nosotros. Cada semana abrimos las Escrituras con sinceridad. Acompañamos a quienes sufren y escuchamos lo que Dios tiene que decir a los corazones cansados. Este es un lugar de esperanza, de nuevos comienzos de verdad. Haz clic para suscribirte, activar las notificaciones y caminar con nosotros en este viaje de fe que no requiere perfección, sino entrega. Que Dios te bendiga. Y recuerda, en el silencio de Dios nunca fue ausencia. Él escuchó y Él está aquí.